al seminario del día de hoy. El tema a tratar es manejo del cáncer de testículo, etapa clínica 1. La agenda a tratar, vamos a clasificar los tipos de tumores de acuerdo a la clasificación histológica en seminoma y no seminoma. Vamos a hablar acerca de las estrategias de vigilancia, quimioterapia y radioterapia adyuvante. El objetivo del presente seminario es relacionar ventajas y desventajas de cada tratamiento del estadio temprano para concluir cuál es la mejor estrategia para el tratamiento del paciente. Clasificados como de tipo histopatológico como un seminoma versus tumor maligno no seminomatoso, tumor germinal no seminomatoso, perdón. Vamos a empezar diciendo que las tasas de curación de este tipo de tumor van de un 95 a un 99%. Hay literatura más ambiciosa que lo da desde un 98 a un 99%, que es un 3% más. Y no importa si el paciente lo dejamos en vigilancia o el paciente lo dejamos, le damos terapia adyuvante, la sobrevida va a ser básicamente la misma. Entonces, lo que vamos a tener, lo que vamos a evaluar son varias cosas como los costos en los servicios de salud, hacerle un adecuado riesgo a cada paciente de forma personal y hablar en paciente que en realidad es lo que quiere él para ver qué tipo de tratamiento es está mejor indicado en cada caso en particular. De acuerdo a clasificación de la JCC, vamos a hablar en este momento básicamente de los estadios 1, en el cual vamos a hablar que van desde el T1 para el T4, que nos vamos desde la túnica albuginea hasta la invasión escrotal, pasando por el cordón estermático, que es en la clasificación 1B, y de acuerdo a esto, qué tipo de tratamiento podemos ofrecer al paciente. Las guías de la NCCN también nos lo clasifican de acuerdo a seminoma puro o un tumor germinal no seminomatoso, y en el estadio 1A y 1B, podemos ver que vamos a dejar al paciente, podemos dejar al paciente en vigilancia, que esto va del T1 patológico al T3, o sea que hasta los pacientes que llegan hasta el cordón estermático, que tengan o no invasión linfovascular, se podrían dejar en vigilancia. Si en estadio 1A o 1B, dar adyuvancia con carboplatino o radioterapia 20 versus 25.5 Grays, pero vamos a ir hablando más adelante qué es a qué le podemos ofrecer a cada paciente. Y en cuanto al tumor germinal no seminomatoso, pues de acuerdo, aquí lo vamos a clasificar si tienen factores de riesgo, vamos a ofrecerle vigilancia, resección de ganglios linfáticos retroperitoneales, quimioterapia primaria de un ciclo o incluso se pueden dar 2 ciclos, y el estadio con factores de riesgo que vamos a tener exactamente las mismas estrategias de tratamiento. La perspectiva de qué es lo que vamos a ofrecer al paciente va a depender del cristal con el que se vea. Los urólogos dan su percepción tomando en cuenta que esta clase va partiendo que el paciente ya está post-orquidectomía. De aquí en adelante empezamos a este tipo de tratamiento. O sea, ya es un paciente clasificado postoperatorio. El radioterapeuta va a dar su punto de vista tratando de defender o estratificar a qué tipo de pacientes le podemos dar este tratamiento, y los oncólogos nos vamos a llevar la mejor parte, que decidimos con quién nos quedamos o si básicamente solo damos nuestro tratamiento en conjunto con urología.
Los factores pronósticos que vamos a tener en cuenta van a ser los marcadores tumorales, los cuales se van a tomar en 2 tiempos. Al momento del diagnóstico, para verlo, para estadificarlo en ese momento, y post-orquidectomía. Ya después de la cirugía, la razón de darlos es para 3 cosas: controlar la respuesta al tratamiento, ir vigilando para ver que no hayan recaídas. Entonces, por eso se toman y son importantes en los 2 tiempos. Este artículo habla específicamente del estadio clínico 1, en el cual se hace la propuesta de que en el cáncer testicular, estadio clínico 1, menos es más. Y 2 son las cosas que hay que poner en la balanza para ofrecer el mejor tratamiento al paciente. La primera es optimizar el riesgo para darle un tratamiento que sea beneficioso a él, no solo es como muy personalizado. Y lo otro es mantener bajos los costos del sistema de salud. Estas 2 cosas nos dan la oportunidad de ofrecer una mejor estrategia tomando en cuenta estos 2 parámetros. En cuanto a los puntos de decisión de qué dar, vamos a hablar inicialmente del seminoma como como el seminoma puro, personalmente en cuanto al tratamiento. Entonces, partiendo de que ya tenemos el diagnóstico de un seminoma puro, el paciente ya está post-orquidectomía. En nuestra gama de tratamiento nos van a ofrecer 3 estrategias: la vigilancia, la radioterapia o la quimioterapia. Entonces, ¿cómo damos el enfoque o cómo vamos girando la ruleta hacia qué dar? Vamos a hablar inicialmente de la vigilancia activa en el seminoma. La vigilancia activa, vamos a recordar que vamos a tener tasas de curación de un 95 a un 99%. De este tipo de esta premisa, la probabilidad de la recurrencia va a depender del tipo de riesgo, y el riesgo lo va a estar dado el tamaño del tumor inicialmente, el cual si es un tumor mayor de 4 centímetros es un factor de riesgo o un factor pronóstico para recidiva, y el otro es la invasión a la red de testis. El 20% de los pacientes van a recidivar, el 80%, por lo consiguiente el 80% no. Y otra de los puntos importantes en esto es que de ese 20% que van a recidivar va a ser un tiempo prolongado de 10 años. O sea, en 10 años existe la probabilidad de que este 20%, por lo tanto, es un tiempo largo en el que ese paciente se puede dejar en vigilancia. Entonces, los pros de dejar la vigilancia activa es que aún cuando el paciente se deja en vigilancia y llega el momento de recidivar, la quimioterapia o la radioterapia nos van a dar una buena sobrevida. O sea que el paciente aún en la recurrencia se puede curar con estas otras 2 estrategias de tratamiento. Por lo tanto, de esta manera, igual como recordamos en el cáncer de próstata, evitar el sobretratamiento es uno de los objetivos de este tipo de tumores. Y otra de las cosas, de los puntos a favor en cuanto a esto, es preservar la fertilidad. Dentro de las contras de la vigilancia activa, es en cuanto a los costos del tratamiento, en cuanto a los costos de la vigilancia, porque el estadiaje, como la mayor porcentaje de recidiva, que es del 80%, también lo va a dar en la región retroperitoneal. Entonces, es importante hacer una vigilancia
tomográfica. Entonces, en cuanto a esto, los costos altos del tratamiento, tomando en cuenta que son pacientes muy jóvenes, son las contras de dar este tipo de vigilancia activa y no dar una adyuvancia. Básicamente, y la exposición a la radiación por el seguimiento tomográfico por 10 años consecutivos. Para las otras estrategias de tratamiento vamos a hablar de la quimioterapia versus la radioterapia. Entonces, en este estudio, es un estudio fase 3 en el que se evaluó radioterapia versus dosis única de carboplatino en tratamiento adyuvante de seminoma estadio clínico. Entonces, es un estudio prospectivo. Es uno de los estudios más grandes que hay, en el cual se dieron un total, se randomizaron 1,477 pacientes. De estos 1,477 pacientes se estratificaron para 2 brazos. A un brazo se le dio radioterapia paraórtica, que fue un total de 885 pacientes, y al otro brazo se le dio carboplatino, un ciclo que fue una muestra de 560 pacientes. Y el objetivo primario de este estudio fue la sobrevida libre de progresión. El objetivo, era la sobrevida libre de progresión, y este estudio lo que buscaba era evidenciar la no inferioridad de la quimioterapia versus la radioterapia. En cuanto a los resultados, el objetivo primario de que fue la sobrevida libre de progresión, podemos ver que fue de 96.7% para el que recibió carboplatino y 97.7% para los pacientes que recibieron radioterapia. Por lo tanto, se concluye que la quimioterapia es no inferior a la radioterapia, tomando en cuenta que la toxicidad de la radioterapia, la cual es muy controversial su utilización, pues nos daría una estrategia igual de buena. No mejor, pero sí no inferior. Entonces, para la quimioterapia en seminoma, la dosis es un carboplatino, una área bajo la curva de 7. Se considera que es más eficaz que la radioterapia, pero su patrón de recidiva es menos predecible. La premisa de esto es que en los pacientes que reciben radioterapia, la recidiva de los tumores se va a predecir porque van a estar ya sea de tipo pulmonar, por encima del campo de radiación, o pélvico por debajo del área de la radioterapia, tomando en cuenta que por el estadio, más adelante vamos a ver que va a ser más que todo lumbosacra el tipo de radioterapia que vamos a recibir. Entonces, esto es en cuanto al beneficio de dar la quimioterapia y evitar los efectos secundarios de toxicidad de la radioterapia. Y pues la radioterapia, como les explicaba, es un patrón de recidiva libre. Lo vamos a estar dando principalmente porque el drenaje del testículo izquierdo van a ser hacia los ganglios linfáticos paraórticos. El drenaje del testículo derecho va a ser interaortocavales. Entonces, este es el campo de radiación que se da en el estadio 1, que se le denomina, que es lumbocavo aórtico, y se le considera como pata de perro, se le denomina a este tipo de campo en el cual se va a radiar. Entonces, dentro de los beneficios dentro de las complicaciones de este tipo, es que no va a reducir el riesgo de tumores retroperitoneales, sí, pero digamos el riesgo de segundos tumores, por ejemplo, en el testículo contralateral, no va a disminuir el riesgo
con la radioterapia. Y esto es porque los drenajes de ganglios son completamente diferentes, por lo tanto a ese nivel se pueden ocultar como metástasis pequeñas que más adelante nosotros lo podemos, cuando crecen nosotros lo consideramos básicamente como recidivas. Y otra de las cosas, de los puntos de las complicaciones que vamos a tener con la radioterapia es la azoospermia. De 0.5 a 0.8 Grays nos va a dar en el momento que el paciente está recibiendo la radioterapia, una azoospermia temporal. Pero si tenemos de 1 a 2 Grays en total, ya podemos tener como efecto secundario una azoospermia permanente y por lo tanto que el paciente, el riesgo de esterilidad es más alto. Y porque también va a recibir radiación el testículo contralateral, el testículo contralateral del paciente. Entonces, eso es básicamente, se considera la radioterapia es útil. Su estrategia es más vieja que la quimioterapia, por eso todavía se mantiene dentro de los estándares. El total de dosis en estadios 1 es de 20 Grays en promedio. Se hizo un estudio evaluando si 20 o 30 Grays era mejor y se vio que no había ninguna diferencia entre uno y otro. Por lo tanto, para el estadio 1 se deja con 20 Grays y en el estadio 2 puede llegar hasta 30 Grays a recibir el tratamiento. Entonces, es una estrategia funcional, pero cada vez se va utilizando menos por la toxicidad que presenta. Ahora, en cuanto al tumor germinal no seminomatoso, ¿cuáles son los puntos de decisión a tomar en cuenta? Las mismas estrategias que ya vimos en el seminoma puro, la vigilancia activa en el tumor germinal no seminomatoso. La característica de este tipo de tumor es que se presenta en pacientes más jóvenes, o sea, 10 años más jovencitos de los pacientes que presentan el seminoma. El riesgo de recurrencia de este tipo de, digamos, en el seminoma puro, el riesgo de recurrencia podía ser en promedio del 20%, si era de riesgo alto por el tamaño del tumor o por la invasión del rete testis, nos podíamos llegar hasta un 30%, o podía ser tan bajo para un 12%, y recordemos que eran 10 años. En este tipo, el riesgo de recurrencia es del 30% para un riesgo promedio o riesgo intermedio, y en riesgo alto de un 50%. Entonces, pero el tiempo de recidiva es de 2 a 3 años, o sea, es riesgo más alto en tiempo más corto. Y pues con estrategias de tratamiento adyuvante, el riesgo de recidiva pues disminuye rápidamente. Entonces, el segundo punto a tomar en cuenta es la disección de ganglios linfáticos retroperitoneales. Esta estrategia de tratamiento se utiliza básicamente en los pacientes que en tumores germinales no seminomatosos que van a tener el componente de teratomas. En ese tipo de pacientes se ve que hay un beneficio en cuanto a la recurrencia retroperitoneal. En los pacientes que no tienen este tipo histológico, pues no se ha visto mayor beneficio. Otra de las razones por las que es que se da la disección de ganglios y lo posterior a eso se da la adyuvancia a la quimioterapia con el esquema BEP. Y a pesar de esto, siempre va a persistir un riesgo de recurrencia de un 10%. Y dentro de las complicaciones de este tipo de
de este tipo de tumores también es que se va por que al momento de lo quirúrgico se pueden tocar algunos tipos de nervios y por lo tanto el paciente puede quedar con alto riesgo de esterilidad también. Este es un estudio en el cual se realizó para ver el riesgo adaptado del tratamiento en pacientes con estadio clínico 1, no seminomatoso. No seminomatoso es el estudio Suenoteca, en el cual se vieron pacientes de Suecia y Noruega. Entonces es un estudio prospectivo, fase 3, en el cual su objetivo primario fue ofrecer un tratamiento ayudante adaptado al riesgo minimizado para el paciente tumor germinal no seminomatoso estadio clínico 1. Reducir el riesgo de recaída, la necesidad de quimioterapia de rescate posterior mientras se mantenía una alta tasa de curación. Entonces, para la intervención que se realizó, la estrategia dependió de la presencia o no de la invasión tumoral, que la vamos a simplificar como VASC. Entonces, en total fueron 745 pacientes. En un brazo se le dio, de los pacientes que tenían invasión tumoral positiva, se les dio 1 o 2 ciclos de BEP, y a los pacientes que eran VASC negativos se les dio a escoger, podían quedarse en vigilancia o podrían dejarse en quimioterapia con el esquema BEP de un solo ciclo para ver qué respuesta iban a tener. Entonces, de acuerdo a la minimización del riesgo. Dentro de los resultados se tuvo para una mediana de seguimiento de 4.7 años, el riesgo de recaída, esto fue con pacientes sin VAC, que no tuvieran invasión vascular. Entonces, sin invasión, los pacientes en vigilancia fueron una sobrevida libre de progresión de 86.5% versus 98.1% en los pacientes que recibieron un ciclo de BEP. En los pacientes que eran de alto riesgo, recordemos que el alto riesgo de los tumores germinales no seminomatosos va a estar dado principalmente por la invasión linfovascular. Entonces, en los pacientes que fueron positivos, el porcentaje de recaída fue del 58.3% para los pacientes que se encontraban en vigilancia, para los pacientes que recibieron un ciclo de BEP de 96.5% y para los pacientes que recibieron 2 ciclos de BEP fue de un 100%. Entonces, con este estudio se concluyó que tanto los pacientes que tuvieran invasión vascular o no, positiva o negativa, un ciclo de quimioterapia con BEP debía ser el nuevo estándar de tratamiento por las buenas respuestas que se obtuvieron en este estudio. Fue uno de los estudios más grandes que hubo. Entonces, ya teniendo en cuenta que este esquema de quimioterapia, la tasa de recaída después de dos ciclos puede ser incluso de 2%. Y dentro de las razones de no utilizar este tipo de quimioterapia es por el riesgo de leucemias que se dan en los pacientes por el uso de bleomicina. Entonces, esta es una de las razones por las que algunos autores se oponen a exponer al paciente en adyuvancia a este esquema de quimioterapia, al esquema BEP. Porque no existe una dosis segura de bleomicina para evitar el riesgo de este tipo de complicaciones.
Entonces, en cuanto a el estadio clínico 1, ¿cómo lo abordamos? En resumen, seminoma versus no seminoma, vigilancia, hablando del seminoma, vigilancia o adyuvancia, radioterapia, que ya vemos que su dosis es de 20 grays, es una dosis muy bajita, versus carboplatino por un ciclo. Y en el no seminomatoso, vigilancia versus adyuvancia, la resección de ganglios linfáticos retroperitoneales o el esquema de quimioterapia con BEP, que puede ser por un ciclo o por 2 ciclos de acuerdo al tipo de riesgo que tenga el paciente. Entonces, en resumen, la vigilancia activa se le ofrece a los pacientes siempre y cuando los pacientes sean como responsables de acudir a sus citas, que no se pierdan mucho ese tipo de pacientes que no llegan a sus consultas habitualmente, no es el paciente ideal para dejarlo en una vigilancia activa, porque tiene mucho riesgo de recaída y vamos a darnos cuenta, si no hacemos los estudios de imágenes, no vamos a darnos cuenta pronto de que estamos en una recidiva de la enfermedad. Entonces, vigilancia activa, disección de ganglios linfáticos retroperitoneales en no seminomas, radioterapia en ganglios linfáticos en seminoma y la quimioterapia adyuvante como estrategia. Y dentro de las conclusiones, en el estadio clínico 1, las opciones son vigilancias versus intervención adyuvante con el objetivo de disminuir la recidiva tumoral en todos los grupos de pacientes sin modificar la expectativa de vida. Vigilancia es la recomendación número 1 en pacientes confiables, que son los que les informaba, los que les comentaba que son responsables de acudir a sus citas. Y eso es lo que tenía preparado. ¿Ninguna pregunta o comentario? O sea, doctora, que si la otra semana llega su compañero de su especialidad, llega un R1 de medicina interna, que los colegas de urología le acaban de quitar un seminoma, ¿qué le aconseja? Pues verle el tamaño del tumor. ¿Cómo se lo diría usted? ¿Cómo se lo explicaría? Ya que él ya revisó y sabe que sus opciones son radioterapia, vigilancia o quimio. ¿Usted cómo se lo abordaría y cuál sería su consejo? Es un seminoma, me dijo, ¿verdad? Uh-huh. Si es un tumor menor de 4 centímetros, la vigilancia... No, él ya sabe todo eso. ¿Usted qué le aconseja? ¿Ponete la quimio, ponete la radio o vigilante? ¿Cómo se lo vende usted al paciente? Bueno, ¿cómo se lo vendo al paciente? Es, si tengo un tumor, por ejemplo, de 3 centímetros, no vale la pena darte la toxicidad de un tratamiento como quimioterapia o radioterapia por el hecho de que aunque el porcentaje tiene un tiempo muy largo de recaer, entonces, y cuando recaiga, vamos a tener la misma tasa de curación sin ninguna toxicidad. Por lo tanto, lo dejaría en vigilancia. Si tengo un tumor de 7 centímetros, por ejemplo, de 4 centímetros o de 5 centímetros, yo le daría quimioterapia adyuvante, un ciclo de carboplatino, de cisplatino en nuestra unidad, porque con esto disminuiría el riesgo de recurrencia. ¿Y cuál es la conducta de nosotros en onco? En oncología, si son tumores pequeños, sí hemos dejado en vigilancia.